Buenas tardes, República Dominicana. Desde ya damos inicio a su programa Seguros TV. Yo soy Jonathan Batista, como cada domingo les acompaño en este horario de 4 a 5 de la tarde para llevarles las informaciones más actualizadas del sector asegurador. Me acompaña como siempre mi amigo, hermano y compañero Hamle Rodríguez. Buenas tardes, mi querido amigo y hermano también, ¿verdad? Jonathan. De lo contrario. Y muy buenas tardes a todos ustedes, queridos amigos. Gracias por permitirnos llegar a sus hogares hoy, domingo, a través de su programa Seguros TV y obviamente su canal BTV, canal 32, un canal joven. Del grupo de Medio Panorama. Así es, así es. Aquí todos los que estamos en este canal tenemos la intención de informar, de llevar cultura, de llevar conocimiento a ustedes que les sea de provecho en su día a día. Tenemos poco tiempo, porque tenemos una invitada, tenemos en este primer bloque poquito tiempo, porque tenemos una invitada con un tema extraordinario con sensible. Un tema muy sensible, esa es la palabra, es un tema sumamente sensible y nos va a hablar sobre enfermedades raras, de lo que, como yo parafraseé, raramente se conoce. Pero bien, antes de pedir este primer bloque, quería, no sé si escuchaste las declaraciones de Antonio Marte en el Senado, las desafortunadas declaraciones de Antonio Marte en el Senado, donde él estaba invitando a llamar al superintendente de la Superintendencia de Seguro, Julio César Valentín, porque ellos habían hablado y le había dicho que el cobro de los seguros no iba. Déjenme decirles a todos ustedes que nos están viendo que tenemos que apoyar a Julio César Valentín y a la Superintendencia de Seguros en este tipo de iniciativa. Y le voy a explicar por qué. Hace 23 años que no se subía la cobertura. Los seguros no se han subido, ninguno. Las primas siguen siendo las mismas. Don Antonio, con mucho respeto le digo que es bueno que usted, cuando se exprese en un sitio que en teoría debería ser de primera línea, como es el Senado, diga las cosas como son. Lo que se ha pedido es el aumento de las coberturas obligatorias. No es que se haya aumentado la cobertura, sino la cobertura obligatoria que usted debe tener para poder circular. Nunca se le olvide, número uno, que el transporte público de este país es manejado por manos privadas y que sí persigue un lucro. Así que dentro de su lucro, como cualquier empresa que va caminando, debería tener considerado el costo de asegurar, o por lo menos de cumplir la ley, y poder tener una cobertura que permita resarcir un daño a tercero. Así que, por favor, Julio César Valentín, no se deje amedrentar, no se deje apabullar y no ceda. Como lo vi en la parrillada de la Asociación Dominicana de Corredores de Seguro en Adocos, en Santiago, y le dije, les reitero mi apoyo, y pienso que hablo por los dos, claro, pero de manera particular mi apoyo y el apoyo de este programa y de Jonathan en ser solidario con la causa de mantener la decisión de la cobertura mínima obligatoria que ya estableció. Mira, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en ese tema. Yo le exhortaría al senador Antonio Marte que se case con la gloria en esta sociedad y que de una vez y por todas exprese lo que realmente está pasando con el sector asegurador en cuanto a ese supuesto aumento de las pólizas se refiere. Así es. Para que ustedes entiendan, y como Hamlet decía, no es un aumento de la póliza, no es eso. Lo que se aumentó es la base, el monto mínimo de responsabilidad civil. Es decir, cuando un individuo le ocasiona un daño a su bien, a usted como persona, o a su inmueble, o a su propiedad, antes teníamos límites con cobertura mínima de 50,000 pesos. Desde hace 23 años. Y eso es inconcebible, eso no tiene ningún sentido. Ahora que por fin se logra actualizar y llevarlo a un monto que tampoco es que es suficiente, pero está mucho mejor de como estaba antes,
pues obviamente no veo la razón de que el senador se ponga en esta posición, porque ¿cuál es la necesidad que tiene de diferenciar al sector del transporte público con el sector general de la población? Y o sea, somos todos pobres, ¿verdad? Y menos decir que es un robo. Claro, somos todos pobres. Ahora, los de transporte público, que también son igual de pobres que nosotros, necesitan un tratamiento distinto en el costo de su póliza. Así es. ¿Por qué? Si ustedes ni usan cinturón y tienen ese privilegio, hacen lo que les da la gana en la calle y tienen ese privilegio, andan con los vehículos chocados, sin luces, sin condiciones para andar, con goma totalmente desgastada, tienen ese privilegio y no les pasa nada. También con algo que es para beneficiar... Eso sí es un abuso. Para beneficiarlo a él mismo conductor en cuanto a responsabilidad civil se refiere y al afectado en el caso que se diera. Así Entonces, no veo la razón de por qué quejarse y llamar, inclusive, utilizar la palabra robo en este sentido. Así que mi exhortación es que lo reconsidere, que lo piense bien como es y que se case con la gloria y con este pueblo. Así es. Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con esta entrevista del día de hoy. Y ya estamos de regreso con ustedes, queridos amigos, en su programa Seguros TV. Gracias por mantenerse con nosotros en sintonía en BTV Canal 32. Y como dijimos en el bloque anterior, tenemos una invitada de primera línea, como siempre en este programa, ¿verdad, Jonathan? Tú sabes que es una invitada rara. No Sí. porque ella sea rara, Sí, sí, sí. sino porque el tema es raro también. Sí. Y lo que viene a tratar es más raro todavía. Definitivamente, y nos va a dar luz sobre esto tan interesante como son las enfermedades raras en este país, de lo que no sabemos ninguno, o de lo que rara vez se sabe algo. Sí, porque es muy poco. Sí, Muy poco. tenemos con ustedes, señores, a la psicóloga de la salud, Denise Vallejo, presidenta de la Alianza Dominicana de las Asociaciones de Pacientes, ADAPA. Mi estimada, muchísimas Denise. gracias. Un placer tenerte por aquí. Placer para mí, muchísimas gracias por la invitación y por abrir este raro espacio para que Todo muy podamos... raro. No, todo es raro, que se nos quede el raro en la cabeza. Sí. Para que podamos conversar de un tema que me llama mucho la atención, porque cada vez que hablamos de él decimos, es que es tan poco, y la realidad es que República Dominicana tiene una cantidad de patologías y pacientes que para nosotros ser un 3/4 de isla de 12 millones de habitantes, Sí. somos demasiados. Sí. Denise, pero iniciando, ¿de qué se trata? Ok. ¿Qué son? También vi que se llama enfermedades raras o huérfanas. Huérfanas. O huérfanas. Claro. Y no sé cuál me dejó más intrigado, si lo de raro o lo de O de huérfano. huérfano. ¿Cuál te dejó más raro, verdad? Sí. Y no sé cuál es más desesperanzador de los dos términos. Sí. Hay un tercer término que a veces se utiliza mucho, que es costosas, y ese es el mayor mito en algunos casos, en otros es muy cierto, Sí. pero es una barrera que también necesitamos hablar de ello. Enfermedades raras o poco frecuentes son aquellas que por su baja prevalencia en la sociedad se ven poco. Decimos que no son raras las personas, sino que es raro que aparezca esta patología en la población. Ok. Hablamos de menos del 7% en la población mundial. Actualmente se estila unas 7.000 patologías raras, con casos descritos, casos únicos. Tenemos, la definición tiene un número. Este número puede variar mucho entre Europa, Estados Unidos o Brasil. En República Dominicana no tenemos ningún número como tal. Se habla, por ejemplo, 5 de 10.000 Ok. en algunos casos. Es como un promedio. Pero nosotros hemos querido no necesariamente quedarnos en la cifra, Sí. porque ¿qué pasa? La cifra hoy puede excluir a una patología que lo sigue necesitando. Por el desconocimiento. Y porque también crece. Te pongo un ejemplo muy nuestro en República Dominicana. Esclerosis múltiple en América Latina está considerado enfermedad rara. Ok. En República Dominicana tenemos unos casos Sí. cuantiosos de esclerosis Sí, múltiple. Entonces, ya aquí se habla de que esclerosis múltiple es una condición de complejo manejo. ¿Cómo es eso? Entonces, Tradúceme eso, por favor. complejo manejo es que requiere un abordaje multidisciplinario, que es un Ok. complejo diagnóstico, que es un complejo tratamiento, que es un complejo todo lo que Todo, tenga sí. que ver con él. Dígase, ha salido de raras en nuestro país
por la prevalencia, Sí. pero mira que en otros países sigue estando. Entonces es bueno, más que llevarnos del 5 sobre 10.000, Claro. el decir, ok, es una condición de difícil acceso, de difícil diagnóstico, que pone en riesgo la vida en algunos casos, que el 80% es de origen genético, que se puede diagnosticar una mayoría en la infancia, no todas, que tienen un tratamiento que no siempre está descrito, que no todas tienen tratamiento. No tiene un protocolo determinado. Bueno, ojalá, es que ni siquiera fármaco, ojalá protocolo. Sí. Entonces, si nos quedamos con esas condiciones, es una explicación mucho más humana que yo decirte, es una enfermedad de 5 sobre 10.000 en el mundo. Claro, claro, claro. No, sin lugar a Entonces, dudas. perdona, y la parte de huérfanas, que es muy importante, es algo que se utiliza más a nivel de farmacéutica, Eso estuve leyendo. porque es huérfana de medicamento. Ya. O sea, no tiene ningún tratamiento, entonces es huérfana. Ahora hay un congreso que se celebra en 2 meses, este año es en Ámsterdam, la versión de Europa, que es Orphan Drug Disease, que ahí se reúnen todas las grandes industrias Farmacéuticas. farmacéuticas, organizaciones de pacientes, hospitales, a hablar de protocolos, estudios, gene therapy, todo lo que esté saliendo, porque al final es un interés que es de todos. Y aunque a veces pensamos que la farmacéutica es el enemigo, que eso es otro mito que necesitamos derribar, necesitamos que la farmacéutica esté en la conversación, Claro, claro. porque no hay forma de desarrollar nuevas Nada, terapias que sin la los farmacéutica. pacientes necesitamos si la farmacéutica no tiene el interés, primero, Claro. en desarrollar la molécula y segundo, todo el equipo que ellos disponen. Porque probablemente un gobierno como el nuestro, que es un gobierno más pequeño, que hay otras necesidades puntuales, no tenemos la capacidad de desarrollar No, por aquí terapia no desarrollan génica. ni lo común, imagínate tú lo raro. Bueno, lo dijiste tú. Pero la industria farmacéutica, ustedes tienen o existe en las asociaciones y el grupo de interesados en mejorar la calidad de vida de personas con enfermedades raras, la expectativa, una alta expectativa en cuanto a esperar de la industria farmacéutica que desarrollen medicamentos, porque para nadie es un secreto que en cuanto a costo-beneficio no es rentable, porque por el número muy Es muy costoso. costoso. Una investigación en la industria farmacéutica, yo que vengo de la industria farmacéutica, en el laboratorio, Sí, trabajé es muchos costosa. años, ¿no? son millones y millones, Sí. miles de millones de dólares Y tiempo. y tiempo. Y tiempo. 20 10, años. 20, 15, 30 años. Aunque la pandemia, investigando. aunque la pandemia Aceleró la necesidad Sí. mundial, pero mira algo, enfermedades raras, la estadística es 20 años para desarrollar, para desarrollar. una Vale. molécula. Entonces, la cantidad de dinero y tiempo que se toma desarrollar un medicamento para una patología es bastante. Entonces, ahora imagínate tú una patología o cuadros clínicos tan reducidos en presencia en el mundo entero. Dijiste que un 7% a nivel 7% mundial. a nivel mundial, pero Mundial. hablamos de 320 millones. Sí. O sea, si lo sumas todo, hay patologías que tú tienes una población, tú dices, costo-beneficio va a seguir siendo costoso y por eso hay algunas moléculas que son muy costosas. Sí. Y ahí está, por ejemplo, Duchenne, la de AME, que es la de atrofia muscular espinal, que tristemente hace unas semanas murió una niña y la mamá reportaba la falta de medicamento. ¿Y sabes qué es lo Aquí más en República triste? Dominicana. Aquí en República Dominicana, Barahona. Lo más triste es que el medicamento está. Qué barbaridad. No es que no se ha desarrollado ese medicamento, Existe. es que para AME hay medicamento ya. Y pudiéramos tenerlo en Qué otros gran costoso. países. Mira, el costo no lo manejo al dedillo porque es Estimado. relación por peso. O sea, en un bebé de 7 libras, AME es una condición que la puedes diagnosticar en tamiz neonatal. O sea, que en 30 días pudieras tener En el un tamizaje, diagnóstico ujú. y iniciar un tratamiento. Bebé de 7 libras, un frasco le puede durar 2 meses. Entonces, Sí, sí. hablaríamos ahí de un par de miles de dólares en un tiempo prudente. Pero una persona adulta con un peso como Sí. el tuyo y el mío, Una semana necesita posiblemente. una dosis Mucho mayor. mayor, se acaba más entonces rápido. hablamos de un par de millones de pesos en ese caso. Y hay ¿cómo se dice? Un programa en salud pública de enfermedad de alto costo.
o de medicamento de alto costo. Medicamento, el de MAC, el medicamento es de alto Ellos, costo. ellos no tienen este medicamento. No lo tienen. Digo, ellos no tienen ninguno, ellos lo compran, me imagino, ¿verdad? Para hacerle. No digas que no tienen ninguno, por favor. No, No, es una chance. No, porque, eso es un tema. porque mira algo, con alto costo hemos venido trabajando y hay una conversación que tenemos y que le hemos dicho públicamente y le vamos a repetir tantas veces sea necesaria. Alto costo necesita descargar algunas patologías, ya sea por ayudas que piden, por ayudas médicas de medicamentos. Te voy a poner un ejemplo, sí. Me gustan los ejemplos como puntuales. Claro. Keppra. No tengo ninguna relación con ninguna casa farmacéutica, así que puedo hablar claro. Keppra es un anticonvulsivante de primera línea. El frasco cuesta 6,000, 7,000 pesos. Igual, es en relación a peso, Sí. entonces tiene que ver mucho con el niño, Sí, la dosis que tenga que aplicar. o la persona Claro, que lo necesite. claro. Ese es un medicamento que no está en la seguridad social, pero estamos hablando que es la vida y la muerte en una convulsión. Porque hay niños, sobre todo en el caso de los niños, que el genérico no le detiene la convulsión, sino la molécula original. Y tenemos casos muy puntuales que desde que hacen el cambio por relación de precio, el niño ha vuelto a convulsionar. ¿Qué pasa? Este medicamento, muchas personas lo solicitan por ayudas médicas en alto costo, así como otros tantos medicamentos que no están en seguridad social, pero que tampoco pertenecen a alto costo. Porque 7,000 pesos no hablamos de alto costo. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Eso va saturando alto costo. Y hasta que seguridad social y las ARS no empiecen a asumir el medicamento del día a día con un gasto de bolsillo razonable, también vamos a hablar esto, alto costo nunca va a poder dar respuesta. Claro, hay patologías que ya están, mieloma múltiple, nosotros fuimos de los primeros países en República Dominicana, que fue una de las victorias de la Asociación de Mieloma Múltiple en tener molécula avanzada. En hemofilia tenemos el tratamiento profiláctico, pero solo tenemos hasta pediatría. ¿Qué pasa? Viene el niño sumamente estable, cumple 18 años y perdió el tratamiento. Sí. Esclerosis múltiple también tenemos algunos casos que están en el DMAC, pero tenemos cientos de niños y adultos. Hablo más de los niños porque es el caso que quizás tenemos más en el día a día, que lo tenemos totalmente fuera, porque son casos únicos, son patologías de 3, 4 pacientes, que no tenemos medicamento incluido y ciertamente alto costo está saturado. Entonces se abre la conversación de bioequivalentes y biosimilares. Sí. Perfecto. Estamos todos de acuerdo en bioequivalentes y biosimilares de medicamentos que estén aprobados por FDA y EMA. Perfecto. Pero las moléculas innovadoras tipo AME, Duchenne, no la tienen en biosimilares ni en bioequivalentes. Van a durar 20 años en que pierdan la patente. Entonces, en 20 años, ¿cuántos niños vamos a perder? Y si no tamizamos, ¿cuánto vamos a seguir perdiendo? Claro, preocupante totalmente. Por todos lados. Precisamente por ser raras y ser tan pocas, tan pocos casos, no importa que sean 1,000, que sean 2,000, nosotros como país, como sociedad, deberíamos con más fe, pues, apoyar estos casos, porque no son tantos. No es un cáncer de mama, no es un cáncer de cualquier otro tipo que son mucho más comunes y que el tratamiento igual es costoso, pero son volúmenes de mayor importancia. Estos que son más desprotegidos por el sistema inclusive, no por el gobierno, desprotegido en sentido general por la industria farmacéutica, por un sinnúmero de formación de profesionales, por el sistema de salud, por los hospitales, por todo. Es cuando los gobiernos, sin importar cuál sea, deben garantizar la salud de esas personas. Porque lo primero es que nuestra Constitución así lo dice, que los gobiernos deben garantizar la salud de su pueblo. Y siendo casos tan pocos, sin importar el número que sea, pues obviamente me da a entender que con más fe, porque son pocos y están más desprotegidos por un sinnúmero de cosas. Entonces, dale más carácter, préstale más atención, dale más protección, invierte en los recursos necesarios para poder darle cierta calidad de vida a esa persona, porque es que le toca, es una obligación. Es un derecho fundamental. Es un derecho fundamental. Pero mira algo, y me voy un poquito más lejos, es que si no avanzamos en preventiva,
si a ese tamiz no le ponemos carácter de urgencia, que es una ley promulgada de hace un año y todavía no está dotada de recursos y está paralizado, y había un proyecto que se estaba construyendo en el laboratorio y con el cambio de gobierno igual se ha quedado parado. ¿Qué pasa con esto? Qué raro. La falta de continuidad en este país es el día a día. No voy a entrar, Sí. voy a entrar ahí. Sí. Déjame solo. Soy una defensora de los pacientes, no voy a entrar ahí. Me van a declarar persona no grata. No, hombre. ¿Qué pasa? Si no tamizamos, ¿qué pasa con el tamiz? Porque no todos quizás lo que están oyendo conocen el tamiz. Sí, claro. Tamiz es una prueba que se hace en los primeros 30 días de vida. Con una gotica de sangre de talón podemos tener 7 patologías en el elemental y tenemos un tamiz ampliado. Aquí lo tenemos a nivel privado. ¿Qué pasa con ese diagnóstico? Es lo que le llamamos un diagnóstico oportuno. Claro. No es preventivo, es oportuno. Nos permite intervenir de forma tal que la diferencia entre la vida y la muerte sea esa. Sí. Porque hay algunas patologías que con un cambio de dieta, por ejemplo, hay una que no tolera la proteína, entonces se hace un cambio de dieta Y y la persona tiene una vida común y corriente como tú y yo. Bueno, yo tengo una condición de salud, así que como yo no, pero una vida... ¿Tú tienes una enfermedad rara? Sí. ¿Cómo se llama? La mía es un Ehlers-Danlos. Yo tenía uno de esos, pero se me murió. Claro. No encontré qué dar. ¿Qué es eso? No, tengo una colagenopatía. Ok. Pero te la explico en un segundo. Sí. ¿Qué pasa con el tamiz? Igual AME, por ejemplo, AME que es costoso. Vamos a comprar el que es costoso. Lo tamizamos ahora. Empezamos el tratamiento inmediatamente. El niño o la niña, en lugar de postrarse en una cama y el sistema entero colapsar en ese paciente, va a tener una vida totalmente útil en la sociedad, con lo que eso representa. Claro. Pero en esa familia hay que hacer una intervención, porque es una enfermedad genética y no podemos permitir Hay que investigar. una segunda condición de hambre, claro, porque ciertamente el Estado dice, los recursos son finitos. Ok, ahí es que trabajamos la preventiva. ¿Tú sabes qué es costoso? El no hacer nada. No. Más costoso todavía en hacer y desperdiciarlo. Es comprarse una jipeta del año para mover un funcionario que lo pusimos nosotros y que vive y que compra esa jipeta con el impuesto de todos nosotros. Eso es costoso. Para nada. Entonces, invertir en esto... No, para mí es más costoso todo el despliegue que hay, ni siquiera el carro. Entonces, te pongo Sí, en sentido Porque general, un el ejemplo. carro es un instrumento de trabajo que cualquiera que tenga una posición alta en cualquier empresa va a tener un Yo lo beneficio necesito similar. también, pero el pueblo no me ha elegido para nada. Yo tampoco he No, sido pero para nada. trabaja en un banco o algo que tenga unos Bien, entonces- beneficios similares. Entonces, cuando tú te pones a ver derroches de dinero en Claro. muchísimas... Por ejemplo, el gobierno tiene, y te menciono el gobierno porque es el dinero de todos, el gobierno tiene para este mes una actividad en Sanssouci para hablar de los 5 años de gestión de este gobierno. ¿Con qué tú crees que se va a hacer esa actividad? Con los impuestos que pagamos Esos espectacularmente. esa pantalla, esa iluminación, ese sonido, ese montaje, todo eso, ese apartaje, todo el combustible que van a gastar, todos esos funcionarios que van para allá, es con el impuesto de nosotros. Y hay necesidad de eso, cuando tú tienes la tecnología que por Zoom lo pueden hacer. Tú dices, no es que no haya necesidad, cumplen una función De bulto. hacia afuera, Sí. de proyección. No lo vamos a criticar en un 100%, pero si hablamos de De prioridades, prioridad, probablemente en este país tengamos otras. claro, tenemos Sí, otras no, prioridades. Tenemos probablemente otras no. urgencias. Sin lugar a duda que sí. La verdad que tú nos tienes aquí concentrado porque Yo no me imaginé que podía ser tan no, no interesante. solo eso. Puede ser muy interesante. Y es interesantísimo porque muchas veces al no tener un protocolo, al no tener una guía, vamos a decirlo así, en términos clínicos, para la detección a tiempo, como decías en el tamizaje, en el caso de los niños, se pierden vidas, se pierde dinero, peor aún, el desconocimiento, como que es la madre de todas las metidas de pata. Y eso es preocupante. O sea, aquí, por lo que me estás diciendo, me suena que hay patologías que muchas veces, primero, no se detectan a tiempo. Segundo, cuando se está en la evolución, como que puede haber un cierto limbo en tú decir es esto o es aquello, Sí. porque sencillamente
No es lo común, no es, yo no sé qué tanta preparación tienen las distintas especialidades en ese tipo de... Eso es lo más parecido a un estudio doble ciego. No, porque el doble ciego está tan estructurado que todo el que sepa algo de investigación entiende. Bueno, sí. Tú dices doble ciego y todo el mundo sabe, en su cabeza tiene una estructura de cómo tú haces Sí. la De cómo investigación. hacerlo, sí. Sí. Pero ¿qué pasa con raras? Y mira algo, es importante decirte que no es una realidad de República Dominicana, es una realidad mundial. Sí, Las raras son una dificultad médica a nivel mundial. Las estadísticas hablamos de 7 años de retrasos diagnósticos, a 7 entre 10 en algunas patologías, más de 3 diagnósticos antes de llegar a un diagnóstico correcto. Tenemos algunas patologías de pacientes que llegan a la vida adulta y todavía no tienen un diagnóstico. ¿Por qué? El exoma sigue avanzando. claro. Hay veces que tú te hiciste una secuenciación hace 15 años y dejas como el permiso de si aparece Sí. otro nuevo gen, por favor, escríbanme. Y a los 15 años te escriben que han dado un hallazgo y por eso inician los diagnósticos de esa patología. No es que eres el único que la tiene, es que ahora la secuenciación Sí. se ha incluido. Entonces, ¿qué pasa? En medicina hay un dicho que se dice mucho, que es otra de las cosas que tenemos que derribar, que es cuando escuches galopar, piensa en caballos, no en cebras. ¿Por qué? Entonces tenemos que irnos a los protocolos, a lo costo efectivo, a lo que vemos comúnmente, porque las cebras difícilmente van a aparecer. Claro, Enfermedades raras son exactamente las cebras. Esas. exactamente. ¿Qué pasa? Si estás delante de un profesional de la salud entrenado solamente para ver caballos, tenemos ahí malestar psicológico, Sí. que es importante y es bueno evidenciarlo, pero también tenemos unos tratamientos que no son eficaces, pero tenemos una vida en riesgo, pero hay una familia que se va a destruir, Claro. pero hay una economía. Que también se va... Claro. Aquí vas a un lugar y el tema dinero es un tema que hay que ponerle en la mesa porque es Sí, importante. sí, sin lugar a dudas. Porque la formación de médicos es algo que ya hemos ido haciendo alianzas. Ya nosotros tenemos una alianza con Madrid Maestra, hemos trabajado con UNIBE y eso hace que las raras empiecen a entrar en las aulas. Sí. Por ejemplo, yo soy docente de INTEC y en mi materia ya hay un módulo que tiene que ver con raras. O sea que Ok. todo el que haya pasado por un aula mía tiene que conocer conocerlo, sí. enfermedades raras. Y por ahí nos vamos permeando. Pero ¿qué pasa con la economía? Vas a un consultorio que si es de genética, que te deriven a genética te puede llevar tantos años como te imagines porque el médico no necesariamente está pensando en eso. Claro, claro. Paso 2. Si llegaste y eres afortunado, hay 8 genetistas y licenciados en asesoría genética en República Dominicana. Hagan los cálculos. En toda República Dominicana. En toda República 8. Dominicana. 8. Ok. Vamos haciendo los cálculos, cuánto es el tiempo de espera. Sí, 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 sí. Entonces tú dices, o un año en la pública o me voy a la privada. Ya ahí hay 5,000 pesos de consulta. Que en muchos casos, solamente el que tiene un seguro con un reembolso platino Que va ahí- a percibir algo. Ese Sí, punto pero me interesa bastante. Tú dijiste con un reembolso platino. Platino, o estamos sea, soy hablando- muy específica. Exacto. Eso es un plan privado complementario top. Y el último, El o último. sea, El el último, último, claro. porque con reembolso quizás está ese y el que está por debajo Sí. del platino, más nada, no hay reembolso. Después ningún otro seguro te da cobertura. Genética no está cubierto. Pero es que neurología tampoco está cubierto en la mayoría de Son- los son- médicos. Son exclusiones. Son exclusiones. Y te cuento algo más gracioso. Si has nacido en el seguro y te diagnostican con una enfermedad genética, pues no pierdes cobertura. No. Pero inmediatamente tienes una condición genética, eres no asegurable. Sí. No es que es persistente, es que eres No no asegurable. asegurable. Sí, porque eso deriva a otras cosas. No es todo. O sea, Todo. le tenemos tanto miedo a las condiciones genéticas como a las condiciones mentales que tú eres no asegurable. Por lo menos en caso de condiciones mentales ponen persistencia. Sí. Pero aquí es no asegurable. Entonces, vamos a imaginarnos la situación. Llegas, pagas una consulta, hiciste un esfuerzo en los 5,000 pesos. Hay familias de ADAPA que nos dicen a nosotros, hice una gira. No, hacen de todo. Y cuando sales de esa consulta, y te planteo mi caso personal, cuando fui con el caso de mi hija, nos dieron como entre 7 y 10 papeles, ya se me olvidó.
Y si sumabas el costo de cada uno de esos papeles, tenías que buscar alrededor de 400,000 pesos. Y no se llegó al diagnóstico. Nosotros llegamos a un diagnóstico fuera del país. Que tampoco es que tan fácil, porque pero por para su que condición de tú ser irte rara, fuera, no es un dineral, ¿no? Antes de que es un dineral y es un sacrificio sobrehumano, sin seguro más, un hospital tiene que interesarle el caso, tiene que aceptar el caso. Y si aquí las pruebas han dado negativo, nosotros tuvimos hospitales que rechazaron el caso. En Estados Unidos. En Estados Unidos. Hospitales de investigación. Por ejemplo, el hospital número 1 de niños rechazó el caso. Porque decía, no, eso es un caso de tal y ya como hasta ahí lo dejamos. Qué barbaridad. Y luego, pues logramos llevarla a otro hospital de primer nivel y ahí sí se logró un diagnóstico genético. Pero ya llegar a genética en este país es caro. Sí, es muy costoso. ¿Cómo llegas fuera? Sí. Y si no llegas a un diagnóstico, no tienes tratamiento. ¿Sabes? Que me pongo de tarea para el próximo domingo. Voy a investigar si es también una exclusión en los seguros médicos internacionales. Sí, te lo cuento para que no tengas que hacer tarea. Es la misma póliza, son las mismas condiciones. Genética está totalmente excluido a menos que el niño haya nacido dentro del seguro. Sí, porque pero si la mamá ya tenía una condición genética, probablemente el niño ya nazca excluido. Porque ya se entiende que hay una herencia. No asegurable, no ni siquiera. No asegurable. No asegurable. Mira, ¿y qué apoyo o tienen apoyo de organismos internacionales, de empresas internacionales en su cruzada? Porque esto es una cruzada, definitivamente. Pues te cuento un poquito, porque no lo he dicho. ADAP es una alianza. Nosotros somos 17 organizaciones que nos hemos unido. Es como un esfuerzo de voluntad, es un esfuerzo de vamos a juntar nuestras necesidades. Sí. Y vamos a hacer caminos por las raras, porque como somos pocos, se entendería que somos pocos. Sí. Tenemos que unir voces. Entonces, en estas 17 asociaciones hemos preparado algunos proyectos de políticas públicas, porque a eso nos dedicamos en ADAPA. A veces es muy frustrante, porque quisiéramos estar en ese día a día de buscar un medicamento específico, de una ayuda puntual, una cama de posición, porque nos llegan tantas historias. Pero nuestra realidad es que estamos formados y estamos trabajando en políticas públicas para que el día de mañana no dependa de la silla de turno. ¿Ustedes sometieron un proyecto de ley? Sí, te cuento. Orgullosamente hemos logrado el apoyo de la senadora Lía Díaz y de toda la Comisión de Salud y hemos sometido este proyecto de ley que, vuelvo y digo, son 34 páginas, se ve bonito, nos tomó 2 años de mesas redondas, de socializarlo, de hacerlo bien hecho también, porque quisimos ir donde los actores del sistema buscando su apoyo, buscando su aprobación, buscando que fuera un proyecto que cuando fuera a salir de las cámaras fuera viable, porque estamos hablando de la vida de personas. Claro. Hemos perdido muchas familias en estos 2 años ya. Si esto no es una pregunta obligatoria o no necesita una respuesta obligatoria, puedes omitirla. Tienes el derecho a la quinta enmienda, ¿verdad? Sí. Como no soy americana, no lo tengo, pero vamos. ¿Tienes apoyo estatal del gobierno de algunas figuras que respalden esta propuesta, este proyecto de ley? O del Consejo Nacional de Seguridad Social, que debería estar metido de cabeza en eso. Indistinto, no importa, puede ser un ministro, puede ser un diputado, puede ser un senador, un funcionario X, cualquiera. Yo lo que quisiera saber es cuáles son los actores que apoyan esta travesía que ustedes llevan, porque además, desde mi punto de vista, que tal vez a ellos no les importa para nada, se gana mi respeto. Ok, mira algo. Al día de hoy, al día de mañana puede ser que todo cambie. Este proyecto nació desde un inicio con el apoyo de cuando era senadora Farideh Raful. Okay. Farideh Raful ha sido abanderada del proyecto desde un inicio y es una aliada de las raras. Es una pobre doliente. Farideh, que tantas cosas malas que se le han pegado. No, es una doliente. Para nosotros es una doliente de las raras y es una persona que nos ha apoyado de sentarse con nosotros a leer artículo por artículo, a revisarlo con su equipo y trabajar por las raras. Tenemos a Chanel Rosa también, que es otro de los, porque él viene con esta sensibilidad del SNS. Claro.
Y era que le decíamos, ¿usted cree que eso es viable? Vamos a verlo de esta forma, porque al final, ¿qué es lo que queremos? Que pase el proyecto. Entonces, don Chanel ha trabajado un con técnico. nosotros. No. Nosotros lo tuvimos por Me aquí. sentía ignorante cada vez que lo oía hablar. 2 años. Nosotros tuvimos el placer de tenerlo aquí es y es espectacular. técnico. Y como ser humano es espectacular. Pero duró 2 años sentándose con nosotros a trabajar en este proyecto. Tenemos el doctor Carlos Sánchez, que ahora trabaja en el DEMAC. Para nosotros también es un aliado de las raras. Para algunas cosas decimos, tienen los brazos cruzados, porque él no puede actuar solo. Pero es un aliado indiscutiblemente. Bueno, ninguno puede actuar solo. Tiene que ser algunos la tienen sinergia. más independencia que Exacto. otros. Es un esfuerzo mancomunado. Tenemos la Comisión de Salud del Senado, también el señor Antonio Taveras, para nosotros es un aliado, pero un muy buen aliado. Iba a ser incluso uno de los proponentes de la ley, pero al final la Comisión de ¿Y Salud... Juliana O'Neill? Sabes que no hemos tenido ningún acercamiento a ella. Porque ella, yo la escuché, creo que todo el mundo la escuchó refiriéndose al tema salud. Por cáncer. Por cáncer, con una queja bastante coherente y bastante cierta, con mucha razón, donde ella ponía la balanza o ponía de principal y de mayor interés la salud del dominicano y justificó con mucha firmeza. Te pregunto por ella porque como ella es una banderada del tema salud, sí ella estaba también interesada, tal vez no conoce o no sabe, no sé. Mira algo. No necesariamente el que trabaja en cáncer... Se va, sí. Es que el que trabaja en cáncer es cáncer. Sí. Y es apasionado por el cáncer. Tiene esa bandera del cáncer. Sí. Y ahorita cuando mencionabas el cierto. cáncer, hay una diferencia entre el cáncer y las raras. O el cáncer y cualquier otra crónica. El cáncer tiene un punto agudo, donde esa cobertura del seguro se va a acabar, donde hay que hacerlo todo. Y de ahí, pues el paciente puede sobrevivir o no. En las raras, la agonía es mucho más larga. Sí. Entonces el costo triplica. Entonces, es algo incierto. Y no es un paciente que va a, no me gusta el término vencer, pero lo voy a utilizar, no es que va a vencer o no vencer, es que esa va a ser su condición de por vida. Entonces, mientras vidas haya, vamos a luchar con eso. Entonces, no necesariamente el que trabaja en cáncer está tan familiarizado con otras condiciones. O sea, el cáncer tiene una bandera muy propia y te pongo el ejemplo. La primera dama ha trabajado muchísimo con cáncer infantil. Y yo digo, me encantaría, ojalá que me viera en algún momento, que esa bandera por la niñez también la cogiera en el tamiz neonatal. Yo creo que sí. Si ella lo ve, yo creo que sí. Ella Ojalá ha demostrado tener una sensibilidad muy pronunciada, en el caso de los niños todavía mayor. No, tiene un movimiento en el INCAR de uniendo voluntades y una construcción, y ha gestionado y ha orquestado un proyecto precioso, pero solamente para cáncer. Sí. Ella se puede interesar, si la hacemos a ver si me consigues la cita. Yo voy. Nosotros vamos. Denise. Yo creo que yo soy persona no grata por esos lados. No diga eso. No sabría decirte. Sí, pero nosotros como medio debo primero nos ponemos a tu completa disposición, a la disposición de una causa tan noble como esta que ustedes están promoviendo. Y nosotros como medio sí se nos escucha. Sí, claro. Se nos escucha, así que no digas eso. Claro, y no solo el 28 de febrero, porque el 28 de febrero todo el mundo sabe de bueno, no todo el mundo. ¿Se conmemora 28? ¿Se celebra? ¿Se conmemora? ¿Cómo es? El 29 de febrero, específicamente para que sea... No, es 29 el año bisiesto. Si no, se celebra 28 para conmemorar las enfermedades raras. Y mira algo, este año sí logramos iluminar ciertos edificios con los colores de enfermedades raras. ¿Cuáles son? Iluminamos la Junta Central Electoral, el Tribunal Constitucional, el Senado y naturalmente el Senado y Cámara de Diputados. La CISALRIL se iluminó 2 días. Medicalnet A y B se iluminaron. ¿De qué color? Ajá, ¿cuáles son los colores? Rosado, azul y verde. Bueno, miren, aquí te enseño. Es rosado, azul y verde. ¿Y sabrá Dios las veces que nosotros vimos estas instituciones iluminadas con esa No, porque solamente colores? Se hizo este 28. Anteriormente se había iluminado el Palacio Consistorial, que se iluminó este año también, por el apoyo de la alcaldesa. Y
entiendo que en algún año se iluminó Indotel. Indotel sí tenemos que hacer más apoyado. ruido, más Sí, ruido, más porque ruido. tal vez, Pues tal vez yo nosotros- mismo lo vi iluminado y no no- supe de qué se Mira, trataba. MedicalNet estaba espectacular. Qué O sea, bien. cuando pasabas por la línea, esos edificios se veían, daba un orgullo. Nosotros hicimos, luego de la actividad del Día de las Raras, hicimos como todo un tour para ver los edificios y daba un orgullo tú pasar por Qué esa bien, Junta Central claro. Electoral y decir, la Casa de los Dominicanos de la Identidad y la Democracia también apoya las raras. Bueno, eso te dice, exactamente, eso te iba a decir, eso te dice que el gobierno, una parte del gobierno, tiene pleno conocimiento de qué se trata, que, oye, encender unas luces de color en una institución, un edificio de una institución, requiere de la autorización de la máxima autoridad de esa Sí. institución, porque si no, no te prenden un bombillo de un color, porque con mucha razón, ¿verdad? Pero tenemos Entonces, que hacer más tenemos ruido. conocimiento. Tenemos que hacer más Hay que ruido hacer sobre más eso. ruido. Denise, no quiero dejar pasar por alto. ¿Cuáles son las principales conquistas que se buscan con la ley? Ok, principales conquistas. Acceso a diagnóstico temprano. Aquí no tenemos secuenciadores en el país, ya sea por secuenciadores aquí o por una alianza con la región o América Latina, que tengamos un lugar para secuenciar, porque al momento estamos mandando a Alemania. Imaginen ustedes los costos que tiene esto. Sí. La parte de registro de pacientes. El registro ya lo hemos iniciado de forma privada con los apoyos de la farmacéutica. Porque no hay estadística. No tenemos nada. Ok. La vamos a crear desde cero. Con una alianza con Madre Maestra, esto es un proyecto que ya hemos iniciado. Ok. Entonces, se busca acceso a tratamiento. Y ahí te planteamos lo que son compras innovadoras, compras con responsabilidad compartida, compras, bueno, este medicamento me tiene que demostrar esto en 12 meses, los voy a medir, porque no podemos comprar medicamentos como compramos resma de papel. Claro. Entonces tenemos que hacer una diferenciación y tenemos que tener acceso a la innovación porque ya está en el mercado. Pero tenemos muchas leyes que son muy rígidas. Entonces hay que hacer toda una estructura para proteger la población más vulnerable. Claro. Entonces lo que sería ese acceso a tratamiento, a diagnóstico, registro de pacientes, investigación y acceso a innovación. ¿Y alguna alianza con los laboratorios clínicos del país pudiera serle útil o se han acercado para esto? Porque hay una etapa básica que no está tan especializada, me imagino, que los laboratorios aquí pudieran darle ciertas facilidades. Mira algo, y lo digo en público, ojalá me vean, vuelvo y digo, porque es algo que queremos plantear. Necesitamos hacer una alianza público-privada con los laboratorios nacionales para que se inicie a tamizar. Claro. No podemos esperar que el país esté listo para tamizar, porque ya hay laboratorios que el día de mañana podrían tamizar. Sí. Entonces, que se hagan compras a escala, que se logren unas negociaciones, pero que nos podamos beneficiar todo, empezando por los pacientes, y que de ahí se cree un plan de prevención, porque no hacemos nada teniendo todos los pacientes tamizados si no intervenimos luego en esas familias que han dado con una pero visiten condición. al ministro de Salud Pública, el doctor Atala, Lo hemos visitado. es muy accesible, a ver si él, a través de él, pudiera canalizar con estas empresas, aunque son privadas, pero viniendo de la figura de un ministro de Salud Pública, pues obviamente pudiera Que tener sea un interlocutor. Mira, mejor... para COVID, ¿quién no se unió? Sí, claro. Para COVID, todas las alianzas público-privadas fueron válidas. Entonces, vamos a decir, tenemos por lo menos, deben haber, conozco por lo menos 2 laboratorios listos para tamizar, porque ya lo hacen de forma privada. No solamente que las alianzas fueron válidas, sino que fueron efectivas. Y bueno, Y- dieron y resultados. Dieron resultados. Entonces, Y al final nos beneficiamos todos el que pertenece al República Dominicana. Sí. mira, no quiero, ya nos están haciendo señas de que desafortunadamente se nos acaba el espacio, pero no quiero despedir el programa sin que tú le mandes ese mensaje a esa familia dominicana que quizás está en este momento o iniciándose o ya está dentro del padecimiento de la condición ya diagnosticada o no. ¿Qué debe hacer? ¿Cuál es la conducta que debe tener? Mira, es una pregunta difícil. Regularmente siempre la mandamos como a los actores del sistema. Pero en una familia, primero te digo algo, el que tiene una sospecha de que hay algo que está pasando con su hijo o con su familiar o con su ser querido Sí. y no ha logrado una respuesta, que siga buscando.
porque hay un instinto que nos dice, sobre todo a las madres cuando tenemos bebés pequeños, que vemos que hay un hito del desarrollo que no se va cumpliendo, el pediatra dice, mamá, estás un poco histérica. Sí. Siga buscando y empiece a rodearse de cebras. Pero se pueden acercar a ustedes también. Sí, no, naturalmente. Como figuras que ya tienen experiencia y conocen bastante de esto. ¿Y qué hacer también, no? No, ojo, esto no significa que van a conseguir un diagnóstico acercándose a ustedes. Pero sí una sino guía. Un acompañamiento pudiera ser que te haga entender mejor a lo que posiblemente te estés enfrentando. Y mira algo importante, una de nuestras fundaciones, de las 17 de la Alianza, es Fundación María Laura, que se encarga precisamente de costear el diagnóstico genético para las familias que ya se entienden que el próximo paso es genética. Entonces, podemos acompañarlos, pero le digo, el que sigan buscando, esa mamá que tiene ese instinto de que algo pasa, que siga buscando, porque probablemente en las raras hemos llegado donde estamos porque muchas mamás, muchos papás han seguido. Han insistido. Han insistido, han forzado, han buscado y hoy sus hijos, por lo menos podemos decir que tienen un diagnóstico. Esta pregunta se va a salir como hasta de lugar, inclusive. Okay. Porque esta sí es rara, pero me llega a la mente. ¿El autismo en algún momento de la historia se clasificó como rara? No necesariamente. El autismo tiene muchas teorías y hay unos autismos con marcadores genéticos que sí entrarían. Pero el autismo como tal no entraría en raro. Porque antes un niño con una condición de autismo era un loquito. Mira, antes se escondía mucho también. Se escondía mucho, ¿verdad? Porque te digo algo, yo tengo una hermana de 35 años autista, hace 33 años diagnosticada. Tú tienes personas ahora, tú tienes un Elon Musk con autismo, tú tienes un Messi con autismo, que me imagino que en esa época no pudo, o se diagnosticó y se escondió. Sí. O simplemente no existía el diagnóstico como tal, tan claro. En la época de nosotros éramos como la única familia que andaba con mi hermana Astrid, y está en todas partes con nosotros, y éramos la única familia como con esa dinámica. Pero nosotros hemos conocido muchas otras familias en las mismas situaciones que no exponían a sus hijos. Sí, así es. Claro, es así. Denise, desafortunadamente llegamos a la parte final del programa del día de hoy. Qué rápido fue eso. Bastante rápido. Cuando las entrevistas son buenas, se pasan muy rápido. Pero dejamos la puerta abierta para ti, para ustedes y la organización, para cualquier anuncio, cualquier cruzada, cualquier cosa que quieras informar. Este es tu medio, este es tu espacio. Desde que empecemos el registro, ya a registrar pacientes, vengo a avisarlo. Eso espero. Y a todos ustedes, mis queridos amigos, muchísimas gracias por habernos tenido hoy domingo en sus hogares. Recuerde, estamos aquí para ayudar, así que no deje de escribirnos en nuestras redes, ¿verdad? Seguros TV RD en Instagram y los teléfonos que aparecen en pantalla. Cualquier ayuda que podamos hacer, estamos a su disposición. O cualquier caso que usted quiera compartir con el público, también estamos a su disposición. Así es. Hasta el próximo domingo. Bye.